En esta primera demo sobre la planificación de un proyecto, crearemos nuestras primeras tareas con fases, actividades y los hitos. Veremos cómo podemos crear esas subtareas, cómo podemos preparar las dependencias, cómo se refleja esas dependencias en las predecesoras, cómo trabajar con tareas automáticas y manuales y cómo toda esa información nos la podemos llevar a la escala de tiempo. Para crear una planificación en Microsoft Project podemos seleccionar cualquiera de las plantillas prediseñadas que ya están con la herramienta. Podemos crear desde una lista de tareas, desde un libro de Excel, desde una plantilla de un proyecto que ya tengamos realizado, o en este caso, como vamos a empezar desde cero, vamos a crear con un proyecto en blanco. Siempre y cuando empecemos a trabajar con Project, en la parte inferior podemos seleccionar en modo de programación. Por defecto viene programación manual y podemos tener automática. Vamos a hacer las primeras tareas de ejemplo con manual y voy a poner algo muy sencillito. Voy a poner aquí una fase 1, una tarea A, una tarea B y un fin de una fase 1. Si os fijáis, al ser tareas manuales no aparece ni duración, ni comienzo, ni fin. Pero si hacemos un cambio y ponemos tareas automáticas, cuando pongo la fase 2, la tarea C, la tarea D, la tarea E y el fin de la fase 2, veréis que de forma automática se está recalculando. Pone aquí un día de interrogación, quiere decir que me estima un día, me pone la fecha de comienzo de hoy, la fecha de fin, podríamos ajustar aquí las fechas un poquito. Y siempre podéis estar ajustando la pantalla como queráis vosotros. Yo voy a dejar de momento para que me esté viendo solamente estas columnas. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, que el diagrama me aparezca desde esta zona. Como no me voy a mover con más información, voy a aumentar un poquito el zoom de pantalla. Y así trabajamos desde esta pantalla, que lo veis bastante mejor. Mira, a mí esto de la programación manual no es una de las cosas que me guste mucho, porque siempre lo digo en todas mis formaciones, en todos mis cursos, si tú sabes de Project, tienes que planificar con automático y controlar todo lo que sepas de Project. Si no sabes de Project, el manual está muy bien porque te van a adaptar las tareas y nunca se te van a mover. Pero yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, me voy a cambiar aquí, simplemente voy a decir que esa tarea pasa de manual a automática, y si queremos seleccionar todas en automática, pues las seleccionamos y decimos autoprogramar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a suponer que la tarea A la quiero que sea de 5 días, esta va a ser de 3 días, esta vamos a dejarla de 2 días, la D la ponemos a 4 y esta otra la ponemos a 3 días. Tengo aquí un montón de tareas que he tecleado y aquí en el gráfico veréis que todos son barras de color azul, por lo tanto de momento son todos actividades. Mira, vamos a seleccionar la tarea A y B y quiero aplicar una sangría. Cuando aplicamos una sangría, A y B se convierten en subtareas de la tarea fase 1. Por lo tanto, aquí tenemos una fase o tarea principal y estas son sus tareas o actividades. Podemos hacer lo mismo para la tarea C, D y E. Simplemente aplicamos una sangría y así conseguimos tener dos fases o dos tareas de resumen y sus actividades o subtareas. Pero hay veces que cuando acaba la tarea A quieres que comience la tarea B, por lo tanto hay que crear una dependencia. Seleccionamos tareas A y B, damos aquí al eslabón y me crea una dependencia. Cuando finaliza esta tarea comienza la siguiente. Y si os fijáis en predecesoras pone el número 2. El número 2 quiere decir que depende de la tarea que está en la segunda posición, que es la A. Para crear una dependencia entre la tarea C, D y por ejemplo entre la D y la E, lo podemos hacer como he hecho anteriormente, pero de una manera muy rápida, y es que te pones aquí encima de la barra, das un clic y sin soltar el ratón te mueves hasta la siguiente barra. Ya la hemos vinculado, vamos aquí, nos movemos a la siguiente y vinculamos. Y de esa manera creamos una dependencia bastante cómoda. Predecesoras, recordar, es la tarea de dónde vengo en una dependencia. Por defecto las dependencias son fin, comienzo.
Si te colocas encima de esta flecha de dependencia, me dice que hay un vínculo de fin comienzo, se llama dependencia FC, con un retardo de 2 días, desde la tarea A a la tarea B. Si damos doble clic aquí, me sale esa información, pero tengo la posibilidad de cambiar el retardo. Si pongo en el retardo, por ejemplo, 2 días, se llama retardo o posposición. Quiere decir que quiero un fin comienzo, pero 2 días más tarde. Por eso aquí en precesoras tendrás 2FC más 2 días. Desde la tarea 2, un fin comienzo con 2 días de retardo. Siempre que ponga solamente un número, quiere decir fin comienzo de esa tarea. Si cambiamos ese tipo de dependencias, me irá cambiando la información. En próximos vídeos veremos qué otros tipos de dependencias tienes posibles. Vamos a trabajar con fin fase 1 y fin fase 2, que por defecto lo hemos dejado en un día estimado. Vamos a vincular fase 1, pulso la tecla control y sin soltarla doy un clic a fin fase 1. Si os fijáis, están estas dos tareas seleccionadas, por lo tanto si vais aquí a crear una vinculación, automáticamente se vincula esta fase con esta tarea. Pero esta tarea quiero que sea un hito. Un hito es un rombo, un rombito en el proyecto. Pero si yo quiero que una tarea se convierta en hito, de forma automática, cuando pones 0 en la duración, veréis que esta actividad o esta tarea se ha convertido en un hito. Importante, hay veces que ves o que lees o que te dicen que los hitos son tareas de duración 0 y eso no es cierto. Un hito es un punto clave del proyecto. Un hito es un rombito en el diagrama de Gantt. Lo que pasa es que si a la tarea le pones 0, la tarea se convierte en hito. Pero mirad lo siguiente, voy a seleccionar fase 2, clic con la tecla control pulsada en fin fase 2 y vínculo. Y ahora lo que quiero es que esta tarea, esta actividad, se convierta en un hito, pero va a tener una duración diferente a 0. Voy a poner, por ejemplo, 1 hora, porque la duración puede ser en minutos, en horas, en días, en semanas o en meses. Si quieres poner 1 hora, tienes que poner 1H y convierto esa actividad en 1 hora, pero todavía no es un hito porque no es un rombito. ¿Cómo consigues que una tarea que dure diferente a 0 se convierta en hito? Muy sencillo, dar doble clic en la tarea y me aparece una ventana que es la información de la tarea. Esta ventana tiene diferentes pestañas, diferentes opciones que iremos viendo en las diferentes demos, pero si os vais avanzado, abajo del todo tiene una opción de marcar la tarea como hito, que cuando es 0 de forma automática se marca, pero si no es 0 tú la marcas aquí, das a aceptar y consigues tener un hito con una duración diferente a 0. Vamos a plegar un poquito esta pantalla, vamos a mover por aquí mi diagrama, porque lo que quiero ahora es que cuando tenga el diagrama preparado, vincular las dos fases. Fase 1 con fin fase 1, fase 2 con fin fase 2. Imaginaros que esto puede ser una fase en la que tengo que comprar material y esto es otra fase en la que quiero hacer una fabricación de ese material. Por lo tanto, cuando termine la compra empieza la fabricación. Vamos a vincular este hito con la fase correspondiente. Una manera muy sencilla es seleccionamos hito y fase, damos simplemente a la vinculación y conseguís que la fase 1 termina y comienza la fase 2 con una posposición de 0. Lo veis por aquí, si vamos a predecesoras, vemos que automáticamente me dice dónde tenemos esa fase en este momento, con que la tenemos vinculada, y la tenemos vinculada con la tarea 4. Por supuesto, en cualquier momento tú podrías estar plegando las fases con la información correspondiente, porque te interesa solamente ver lo que tengas a un primer nivel. Podríamos estar jugando con las fechas para cambiar información sobre las fechas. De momento no vamos a cambiar nada en esta demo, ya veremos en demos siguientes cómo trabajar con los calendarios y ajustar toda esta información. Y podríamos, bueno, por dejar esta parte del proyecto planificado, pero me gustaría agregar algunas tareas aquí a la escala de tiempo. Es muy sencillo, seleccionamos fase 1, tecla control pulsada para fin fase 1, fase 2, fin fase 2. Y dentro de la cinta de tareas tienes aquí una opción para poder agregar tareas a la escala de tiempo.
Agregamos estas tareas aquí en la escala de tiempo. También lo podríamos haber hecho dando botón derecho en la tarea y tendréis aquí la opción de agregar a la escala de tiempo. Tened en cuenta que en Project se pueden hacer las cosas de muchas maneras diferentes. Te tienes que estar buscando cuál te interesa a ti en cada momento. Vamos a suponer que esa escala de tiempo yo quiero ponerla un poco con formato, pues simplemente me voy a seleccionar la barra correspondiente, la puedes cambiar un color, me voy a seleccionar la fase 2, le puedo cambiar también otro color, me puede interesar que los hitos a lo mejor se coloquen de color rojo, bueno, y vas dando tú el formato correspondiente a todo lo que tú quieras. Siempre que te colocas en una tarea, te dice que en este caso estoy en la fase 1, cuando comienza, cuando finaliza, la duración y demás, y así vas viendo toda esta información. Tú puedes seleccionar esto y mover como tú quieras, dependiendo cómo esté luego preparado tu diagrama, porque cuando estás trabajando con la escala de tiempo tienes varias alternativas. Tú puedes copiar la escala de tiempo para enviarla por correo electrónico, para montar una presentación, puedes tener el tamaño completo y lo que tú quieras para seleccionar esta información y luego ponerla en una reunión donde tú quieras ver un resumen de cómo está. Una cosa muy interesante es que aquí tengo simplemente 9 tareas para la demo, que son más que suficiente para aprender esos conceptos. Puedes tener 100, 200, 1000, 2000 tareas, pero siempre, independientemente de lo que tengas, la escala de tiempo te dirá cuándo comienza tu proyecto y cuándo termina tu proyecto. A veces nos pasa cuando estamos con la escala de tiempo que estáis aquí en la parte del diagrama. Yo ahora mismo no tengo problema porque me cabe todo en pantalla, pero podemos estar jugando con el zoom y podemos estar aumentando. Esto nos pasa bastantes veces cuando estamos trabajando con la herramienta. ¿Y qué me pasa? Que estoy haciendo esto y luego no encuentro las tareas. Me empiezo a mover para un sitio para otro, pero no encuentro las tareas. La escala de tiempo te va a valer muy bien para situarte como tú quieras y poderte mover por la información de tu proyecto. Pero si yo quiero mostrar todo el proyecto completo, es tan sencillo como ajustar la escala a tu proyecto completo. También otro truquito que tenéis es que independientemente de cómo esté la escala de tiempo, en cualquier momento te puedes poner aquí y tienes una opción para decir zoom, donde puedes decir que quieres ver la información a una semana, a 2 semanas, a un mes o proyecto completo. Cuando vas a proyecto completo, lo que hace que independientemente de cuáles sean las fechas, se me cuadra el diagrama, lo que son las barritas de este diagrama de Gantt, en la pantalla. En cualquier momento tú te puedes distribuir tus pantallas y si por el motivo que sea no quisieras ver la parte de escala, pues luego ya veremos cómo podemos jugar con diferentes pantallas para ocultar toda la información correspondiente. Este será nuestro primer ejemplo de partida para estas planificaciones que vamos a hacer en las demos de este proyecto, de estos vídeos, y sobre esto vamos a trabajar luego con otras opciones, con opciones para ver cómo podemos poner unas fechas límites a los hitos, ver cómo podemos poner unas restricciones para que un proyecto no se adelante las tareas o no se retrasen, ver cómo trabajamos con esas tareas repetitivas, ver cómo podemos ajustar los calendarios para que los festivos sábado y domingo, que son los que vienen por defectos, puedan ser los días laborales o no laborales que tú tienes dependiendo el lugar y la localidad donde estés trabajando. Bueno, y todas las diferentes alternativas que tenemos en la parte de planificación. Eso lo veremos en los siguientes vídeos. Y recuerdo en este segundo vídeo la dirección para poderse registrar, así recibiréis más información y también mi correo electrónico para cualquier necesidad que tengáis adicional. Venga, nos vemos por el siguiente vídeo. Hasta luego.